El mapa, que cambia todo. Diego Méndez odiaba regresar a su pueblo natal. Pequeño, aburrido. Nada pasaba allí. Nunca pasó nada. Su padre, Roberto Méndez, había sido contador del pueblo durante 40 años. Vida predecible, rutinaria, sin aventuras. Diego siempre había sentido decepción. Su padre era hombre ordinario, sin historias emocionantes, sin secretos interesantes. Tu abuelo fue minero, Diego le había dicho una vez. Al menos él tuvo vida interesante. Tú solo cuentas números. Su padre había sonreído tristemente. A veces las vidas más interesantes son las que nadie nota. Diego no entendió. Pensó que era excusa de hombre aburrido. Hace 3 meses, su padre murió. Ataque cardíaco, rápido, sin despedirse. Diego fue al funeral, pero no lloró. ¿Cómo llorar a alguien que nunca realmente conociste? ¿A alguien que nunca compartió nada importante? Ahora, Diego estaba limpiando la casa de su padre. Vendería todo. Regresaría a la ciudad. Olvidaría este pueblo aburrido. Pero entonces encontró algo. Detrás de una pintura en la oficina de su padre. Una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, escondida durante décadas. Diego la abrió con la combinación, cumpleaños de su madre. Y dentro encontró un mapa antiguo del pueblo y áreas circundantes, 15X, marcadas en diferentes ubicaciones. Una carta en letra de su padre, una vieja fotografía de 5 hombres jóvenes, su padre era uno, un recorte de periódico amarillento. Desaparecen 3 hombres, autoridades sin pistas. Diego leyó la carta. Para mi hijo Diego, si estás leyendo esto, significa que morí sin contarte la verdad. Perdóname. Durante 40 años, fui Roberto el contador aburrido. Y lo hice a propósito, porque necesitaba que nadie sospechara, que nadie mirara demasiado cerca. Este mapa tiene 15X. Las primeras 10 marcan pequeños tesoros que enterré durante mi vida. Dinero, joyas, cosas que salvé. Son para ti, para tu futuro, para que no tengas que preocuparte por dinero. Pero las últimas 5X, esas marcan algo diferente. Cuerpos, Diego. 5 hombres. Enterrados durante 40 años. Hombres que el pueblo busca desde 1985. Yo los maté. Con mis propias manos. Y no me arrepiento. Porque eran monstruos. Y alguien tenía que detenerlos. Este mapa es mi confesión. Y mi legado. Las primeras 10X te darán riqueza. Las últimas 5X te darán la verdad. Tú decides qué hacer con ambas. Tu padre, Roberto Méndez. PD. Empieza con la X en novela 1. Está en el viejo roble junto al río. Cava 2 metros bajo las raíces del lado este. Y entonces entenderás que tu padre aburrido nunca fue aburrido. Diego dejó caer la carta, manos temblando. Su padre, un asesino. 5 cuerpos enterrados durante 40 años. Imposible. Su padre era contador, hombre pacífico, nunca violento. Pero el mapa era real. La carta era real, escritos en la letra inconfundible de su padre. Diego miró el mapa. La X para 1 claramente marcada. Tenía 2 opciones. 1. Quemar el mapa. Ignorar todo. Vivir sin saber. 2. Ir a la X para 1. Cavar. Descubrir la verdad. Diego sabía que debería escoger la opción 1, pero no pudo. Porque por primera vez en su vida, su padre era interesante. Por primera vez, Diego quería conocer realmente a su padre. Aunque eso significara descubrir que era asesino. Detente aquí por un momento. Necesito preguntarte algo importante antes de continuar. ¿Alguna vez descubriste que alguien que creías conocer tenía una vida secreta completa? Si la respuesta es sí, dale like a este video ahora, porque esta historia te va a impactar profundamente. Si la respuesta es no, aún más razón para dar like, porque esta historia te enseñará que nadie es quien parece ser. Y comenta abajo. ¿Qué harías tú? ¿Cavarías para buscar los tesoros y cuerpos? ¿O quemarías el mapa? Porque esta decisión define todo lo que viene después. Ahora sí,
Acompañemos a Diego a la X-1. Esta es la historia de Diego Méndez, un hombre de 38 años que pensaba que su padre era aburrido, que recibió un mapa con 15X, 10 tesoros, 5 cuerpos, que cavó, una por una, descubriendo secretos que cambiaron todo lo que creía saber. La historia de un hijo que aprendió. Las personas más ordinarias a veces viven las vidas más extraordinarias. Y a veces, para conocer realmente a alguien, tienes que estar dispuesto a descubrir sus monstruos y sus actos de justicia. Capítulo 1. Las primeras 5X. Los tesoros pequeños. Diego fue al viejo roble junto al río. 2 AM. Nadie alrededor. Pala en mano. Encontró las raíces del lado este y cavó 2 metros de profundidad, exactamente como la carta indicaba. Y entonces, su pala golpeó algo. Metal. Una caja. Diego la sacó, pesada, cubierta de óxido, con candado. La abrió. La llave estaba en la caja fuerte. Dentro, $50,000 en billetes viejos y una nota. X1. Mi primer tesoro. Ahorrado durante 5 años trabajando doble turno. 1980. Tenía 28 años. Acababa de casarme con tu madre. Enterré esto porque no confiaba en bancos y porque sabía algún día podría necesitar dinero que nadie pudiera rastrear. No sabía entonces lo que vendría, lo que tendría que hacer, pero me estaba preparando. Siempre me estaba preparando. Ve a la X-2. Está en el cementerio viejo, 10 pasos al norte de la tumba de José Ramírez. Cava 1 por 5 metros y aprenderás más. Diego se quedó mirando los $50,000. Dinero real. Su padre realmente había enterrado tesoros. ¿Pero por qué? ¿Para qué necesitaba dinero no rastreable? Fue a la X-2. Cementerio viejo, 3 AM. 10 pasos al norte de tumba de José Ramírez. Cavó 1.5 metros. Otra caja. Dentro, joyas. Collares de oro, anillos, aretes. Valor estimado, $80,000. Y otra nota. X-2. Estas joyas las compré poco a poco durante 10 años. 1982-1992. Tu madre pensaba que yo no era romántico, que nunca le compraba nada bonito, pero sí lo hacía. Solo que enterraba las joyas en lugar de dárselas, porque sabía que algún día tendría que desaparecer. Y necesitaría poder vender joyas sin preguntas. Me estaba preparando para ser fugitivo, Diego, aunque al final nunca tuve que huir. X-3 está en el granero abandonado de la familia Torres, bajo la tercera tabla del piso desde la puerta. Cava 1 metro. Diego fue a las X-3, Nava 4 y Cona 5 durante las siguientes 3 noches. X-3, Granero Torres, $75,000 en oro. Monedas. Barras pequeñas. X-4. Bosque detrás de la iglesia, $60,000 en billetes. Pues, pasaporte falso con foto de su padre y nombre diferente. X-5. Debajo del puente del ferrocarril, $100,000 en diamantes sin tallar. Total hasta ahora, $365,000 en tesoros. Y cada nota revelaba más. Su padre había estado preparándose durante décadas para desaparecer, para huir, para nunca ser encontrado, como si supiera que algún día sería buscado por asesinato, pero las notas no decían por qué, ni a quién había matado. Eso vendría después, en las siguientes X. Capítulo 2. X. 6 a X. 10. La historia comienza a revelarse. Las siguientes 5X contenían más dinero, pero también algo más. Información, piezas de una historia, pistas de lo que su padre había hecho. X-6. Cabaña abandonada en las montañas. $90,000 a saldos. Fotografía de 5 hombres jóvenes. Misma foto de la caja fuerte. Plus, nombres escritos atrás. Roberto, yo, Miguel, Javier, Carlos, Antonio. Los 5 de 1985. X-7. Pozo seco detrás de la escuela. $120,000 plus recorte de periódico completo sobre las desapariciones de 1985. Misterio en pueblo. 3 hombres desaparecen sin rastro. Miguel Torres, 32. Javier Ruiz, 35. Y Carlos Mendoza, 29.
fueron reportados desaparecidos el 15 de marzo de 1985. Sus familias dicen que salieron juntos esa noche y nunca regresaron. Sus autos fueron encontrados abandonados cerca del río. No hay señales de violencia. No hay demandas de rescate. No hay pistas. Autoridades investigan pero no tienen sospechosos. Es como si la tierra se los tragara, dijo el sheriff. X, Béguara 8. Mina abandonada. Antigua mina donde trabajaba el abuelo. 150,000 a plus diario de 1985, con entrada fechada marzo 14, 1985. Mañana lo haré. Tengo que hacerlo. No hay otra manera. Miguel, Javier y Carlos no van a parar. He intentado razonar. He intentado amenazar. He intentado todo. Pero ellos se ríen. Porque saben que no tengo pruebas. Porque saben que nadie me creería. Así que mañana los haré desaparecer. Antonio me ayudará. Él también sabe la verdad. Él también perdió algo. Después, viviremos como si nada pasó. Sonreiremos. Trabajaremos. Seremos hombres normales. Pero sabremos, siempre sabremos, que salvamos a este pueblo de monstruos que todos amaban. X Monera 9. Campo detrás de la casa de Diego, su propia casa familiar. $200,000 plus carta sellada dirigida a el sheriff. Abrir solo si Roberto Méndez muere en circunstancias sospechosas. Diego no abrió el sobre, pero sabía lo que probablemente contenía. Confesión completa. X Menor 10. Iglesia, bajo el piso del sótano, con permiso que su padre había arreglado décadas antes con el sacerdote. 180,000 plus. Biblia vieja con páginas marcadas. Éxodo 21, 23, 25. Ojo por ojo, diente por diente. Ezequiel 25, 17. Ejecutaré gran venganza sobre ellos. Y una nota final antes de las últimas 5X. Diego, has encontrado 1,180,000 hasta ahora. Es tuyo. Úsalo bien. Pero ahora viene la parte difícil. Las últimas 5X. Cada X marca donde enterré a un hombre. Y junto a cada cuerpo, enterré pruebas, documentos, fotografías, videos, testimonios, pruebas de lo que hicieron, de por qué tuvieron que morir. X Menena 11. Marca donde está Miguel Torres, el líder. X Benito 12. Marca donde está Javier Ruiz, el facilitador. X Bani 13. Marca donde está Carlos Mendoza, el reclutador. Pero faltan 2 cuerpos más, ¿verdad? Porque el periódico solo menciona 3 desaparecidos. X Hora 14 y X O 15 son diferentes. Uno es Antonio, mi mejor amigo, mi cómplice, quien me ayudó con los primeros 3. Y uno es alguien más, alguien que descubrió lo que hicimos. Y tuve que silenciar. ¿Estás listo, hijo? Porque una vez que cabes las próximas 5X, no podrás deshacer lo que sabrás. Y tendrás que decidir, ¿entregas los cuerpos a las autoridades? ¿Limpias el nombre de tu padre como justiciero? ¿O proteges su secreto? Tú decides. Empieza con X Meistar Os 11 mañana en la noche. Coordenadas exactas en el mapa. Y prepárate para conocer realmente a tu padre. Diego se sentó en el sótano de la iglesia, rodeado por más de $1 millón en efectivo, oro y joyas. Rico. Más rico de lo que nunca imaginó. Pero también aterrado. Porque las siguientes 5X no contendrían tesoros. Contendrían cadáveres. Y verdades que cambiarían todo. Capítulo 3. X. Manera 11. El primer cuerpo y la verdad horrible. Diego esperó una semana antes de ir a la X Maneva 11. Necesitaba prepararse, mental y físicamente, porque iba a desenterrar un cadáver. El cuerpo de Miguel Torres, desaparecido hace 40 años, y junto al cuerpo, las pruebas de por qué su padre lo mató. Luna nueva, oscuridad completa. Diego fue a las coordenadas. Área boscosa, aislada, nadie alrededor por kilómetros. Comenzó a cavar, 3 metros esta vez, más profundo que los tesoros, y después de 2 horas, su pala golpeó algo. Pero no metal, plástico, lona gruesa. Diego desenvolvió cuidadosamente, y ahí estaba, esqueleto completo, preservado por lona impermeable y cal. Miguel Torres, 40 años muerto. Diego casi vomitó.
su primer cadáver. El hombre que su padre había matado. Pero junto al cuerpo había una caja fuerte pequeña, sellada, protegida. Diego la abrió. Dentro, 1. Videocassette VHS, etiquetado Evidencia, Miguel Torres, 1984. 2. Folder con fotografías. Él no las miró ahí, demasiado oscuro. 3. Testimonios escritos de 7 personas. 4. Nota de su padre. Diego leyó la nota primero con linterna. X ENA 11. Miguel Torres Diego, lo que estás a punto de ver te va a destrozar. Pero necesitas verlo, porque necesitas entender. Miguel Torres era maestro de primaria, todos lo amaban, padre del año, esposo modelo. Pero durante 8 años, abusó de más de 20 niños, en su sótano, en excursiones escolares, en su propia casa cuando hacía tutorías. Yo lo descubrí en 1984, cuando mi sobrina, tu prima Laura, que vive en España y que tú nunca supiste por qué se fue, me confesó. Tenía 9 años y Miguel había estado abusando de ella durante 2 años. Fui a las autoridades, pero Miguel era respetado, tenía conexiones y no había pruebas suficientes. Entonces hice mi propia investigación durante 6 meses y encontré a otros 19 niños. Los filmé confesando, ese es el video. Recogí testimonios escritos, esos papeles. Tomé fotografías de lesiones, ese folder. Y fui otra vez a las autoridades. ¿Sabes qué pasó? El sheriff, quien también está muerto ahora, murió en 2010, me dijo: Roberto, no podemos arruinar la vida de un hombre bueno por acusaciones de niños confundidos. Entonces entendí. Las autoridades no iban a hacer nada. Así que yo tenía que hacer algo. El 15 de marzo de 1985 llamé a Miguel. Le dije que había encontrado evidencia y quería negociar. Él vino, confiado, pensando que podía comprarme o intimidarme. Antonio, mi mejor amigo cuya hija también fue víctima, me esperaba. Miguel llegó. Yo confronté. Él negó. Luego amenazó. Luego trató de irse. Yo no lo dejé. Peleamos. Y yo lo maté. Con mis propias manos. Estrangulación. No fue rápido. Y no fue fácil. Y llevo esa memoria cada día desde entonces. Pero lo haría otra vez. 1000 veces. Porque él era monstruo. Y alguien tenía que detenerlo. Mira el video. Lee los testimonios. Mira las fotografías. Y entonces dime si hice mal. Tu padre. Diego llevó todo a casa, la caja con pruebas, dejó el cuerpo enterrado. En casa, con manos temblorosas, puso el VHS en viejo reproductor que encontró en el ático y vio 7 niños, entre 7 y 11 años, sentados en cuarto simple, su padre haciendo preguntas suaves, grabando testimonios. Cada niño contó lo que Miguel Torres les había hecho, en detalle, llorando, asustados, pero valientes. Diego lloró viendo el video, todo él. Luego abrió el folder de fotografías, moretones, lesiones, daño físico en niños, documentado, fechado, claro. Luego leyó los testimonios escritos, firmados, con detalles específicos, fechas, lugares, todo ahí, evidencia irrefutable, y las autoridades no habían hecho nada. Entonces su padre hizo justicia. Diego entendió. Su padre no era asesino, era justiciero, y las siguientes 4X revelarían más de lo mismo. ¿O no? Capítulo 4. X, Marrer 12 y X, Marrer 13. Más monstruos enterrados. Durante las siguientes 2 semanas, Diego desenterró X, Marrer 12 y X, Marrer 13. X, Marrer 12. Javier Ruiz cuerpo encontrado. Caja de evidencia junto. Javier era doctor, médico familiar respetado, 35 años cuando murió. La evidencia mostraba: había estado drogando y abusando de pacientes mujeres durante 7 años, 15 víctimas identificadas. Documentos de medicamentos que Javier prescribía, sedantes fuertes. Testimonios de mujeres que sospechaban pero no tenían pruebas. Una víctima que había intentado suicidarse después, sobrevivió pero quedó traumatizada. Nota del padre. Javier era amigo de Miguel, parte de la misma red. Ellos se protegían mutuamente. Cuando comencé a investigar a Miguel, descubrí a Javier. Las mujeres tenían miedo de hablar, porque él era su doctor, porque nadie les creería. Yo les creí.
Y eliminé a Javier la misma noche que a Miguel. Antonio me ayudó. Los llevamos separadamente. Los confrontamos. Ellos negaron hasta el final. Javier trató de huir. Antonio lo detuvo. Permanentemente. 2 monstruos. Una noche. Justicia servida. X. 13. Carlos Mendoza. Cuerpo encontrado. Evidencia junto. Carlos era entrenador juvenil de fútbol. 29 años cuando murió. La evidencia: reclutaba niños para Miguel y otros, identificaba víctimas vulnerables, familias pobres, sin figura paterna. Recibía dinero por cada niño que traía. Había sido víctima él mismo de niño, ahora era perpetuador del ciclo. Lista de 12 niños que había reclutado, nota del padre. Carlos fue el más difícil para mí, porque él también había sido víctima, pero eso no excusaba lo que hacía. Él sabía exactamente el daño que causaba, y continuaba haciéndolo, por dinero, por aceptación de Miguel. Carlos fue la tercera muerte esa noche. Mismo método, misma justicia, 3 monstruos enterrados, un pueblo protegido, pero quedaban 2 más, Diego, y estas últimas 2 son más complicadas. Diego se sentó en su auto después de desenterrar a Carlos. 3 cuerpos, 3 monstruos, todos documentados, todos con evidencia clara. Su padre había sido héroe, ¿verdad? Había hecho lo que las autoridades no harían. Protegió a los más vulnerables, pero quedaban 2X más, y la nota de su padre decía, más complicadas. ¿Qué significaba eso? Detente aquí. Ya hemos desenterrado 3 cuerpos, 3 monstruos que merecían justicia, y si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te tiene completamente enganchado. Así que necesito que hagas algo ahora. Suscríbete a este canal, porque lo que viene en las siguientes 2X es aún más impactante que todo lo anterior. Y si no te suscribes, el algoritmo no te mostrará las próximas historias. Y te perderás relatos que cambiarán tu perspectiva sobre justicia, moralidad y las decisiones imposibles que personas ordinarias toman. Así que hazlo ahora. Clic en suscribir, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita entender que las personas más ordinarias a veces son las más extraordinarias. Porque las últimas 2X cambian todo. Continuemos con X14. Capítulo 5. X, Ambra 14. Antonio, el amigo traicionado. Diego fue a las coordenadas de X, Ambra 14. Área diferente, más cerca del pueblo, más arriesgado. Cavó 3 metros y encontró el cuerpo. Antonio Vega, el mejor amigo de su padre, el cómplice en los primeros 3 asesinatos. Pero, ¿por qué su padre mató a su propio cómplice? Diego abrió la caja de evidencia, y lo que encontró lo cambió todo. Diario completo de Antonio, 1985-1990. 5 años después de los asesinatos. Diego leyó, 15 de marzo de 1985. Lo hicimos. Roberto y yo. Matamos a 3 hombres, por justicia, por nuestras hijas, por todos los niños. Me siento extraño, no arrepentido, pero diferente. He cruzado una línea, y ahora sé, puedo matar, y vivir con ello. Abril 1985. Roberto y yo nunca hablamos de esa noche. Pero hay entendimiento entre nosotros. Compartimos secreto mortal. Junio 1986. Descubrí algo. El nuevo maestro que reemplazó a Miguel. Sospecho que también está haciendo cosas malas. Lo estoy investigando. Agosto 1987. Confirmado. El nuevo maestro es igual que Miguel. Diferentes métodos, mismas víctimas. Le dije a Roberto. Él dijo, no podemos hacer esto otra vez. Fue una vez. Ya terminó. Yo dije, ¿entonces dejamos que continúe? Él dijo, buscaremos otra manera. Pero no hay otra manera. Yo sé que no hay. Diciembre 1987. Roberto se niega a ayudarme. Dice que nos atraparán si continuamos. Pero yo no puedo quedarme de brazos cruzados, así que lo haré solo. Enero 1988. Maté al maestro. Solo. Como hicimos con los otros, y lo enterré. Nadie sospecha, nadie pregunta. Otro hombre desaparecido. Me siento poderoso. Justiciero. Marzo 1989. He matado a 2 hombres más, abusadores, escoria.
El pueblo es mejor sin ellos. Roberto no sabe. O quizás sospecha, pero no dice nada. Noviembre 1989. Roberto me confrontó hoy. ¿Sabe? Antonio, me dijo, tienes que parar. Te estás convirtiendo en lo que destruimos. ¿Qué? Le dije. ¿En justiciero? En asesino, él dijo. Ya no estás protegiendo. Estás cazando. Hay diferencia. Le dije que se fuera. Enero 1990. Roberto está siguiéndome. Vigilándome. Sospechando. Tiene razón. He cambiado. El poder de decidir quién vive y muere es embriagante. Estoy buscando razones para matar. Justificaciones. No esperando hasta estar seguro. Maté a un hombre la semana pasada. ¿Era realmente culpable? ¿O quería creer que lo era? Ya no sé. Febrero 1990. Roberto me confrontó otra vez. ¿Tienes que parar o tendré que detenerte? Le pregunté cómo. Él no respondió, pero vi en sus ojos. Él me mataría, su mejor amigo, para detenerme. Marzo 1990. Voy a desaparecer antes de que Roberto haga algo. Antes de que me convierta completamente en monstruo. Voy a... La entrada terminaba abruptamente. Nota del padre. X Andre 14. Antonio Vega. Mi mejor amigo, mi hermano, mi cómplice. Se convirtió en la cosa que destruimos. Después de los 3 primeros, algo cambió en Antonio. El poder de quitar vidas lo corrompió. Comenzó a matar sin evidencia clara, sin investigación completa, solo sospecha y oportunidad. Se volvió vigilante, luego cazador, luego asesino. Traté de detenerlo con palabras. No funcionó. El 10 de marzo de 1990 encontré evidencia. Antonio había matado a un hombre inocente. Un maestro que Antonio sospechaba, pero que investigación posterior probó que era inocente. Confronté a Antonio. Él no negó. No mostró remordimiento. ¿Y qué? Me dijo. Uno entre muchos culpables, estadísticamente aceptable. Entendí entonces. Mi amigo se había ido. Lo que quedaba era... monstruo. Esa noche hice lo que tenía que hacer. Llamé a Antonio. Le dije que había encontrado otro, que necesitaba ayuda. Él vino, confiado, como Miguel había venido años antes, y yo lo maté, como había matado a Miguel. Porque Antonio se había convertido en Miguel. Esta fue la muerte más difícil, Diego, más difícil que las otras 4 combinadas, pero era necesaria, porque justicia sin control se convierte en venganza, y venganza sin límite se convierte en tiranía. Antonio cruzó esa línea, y yo tuve que detenerlo. Ahora queda una X más, y esta es la que me persigue cada noche. Ve a X World 15 cuando estés listo. Pero prepárate, porque esta no es historia de justiciero, es historia de error. Diego cerró el diario de Antonio, llorando. Su padre había matado a su mejor amigo, para detenerlo de convertirse en monstruo. ¿Qué tan profundo iba esto? ¿Y quién era X Maverick 15? Capítulo 6. X, Menatre 15. El error, que define todo. Diego esperó 3 días antes de ir a X Mela 15. Tenía miedo, real miedo, porque esta era la que perseguía a su padre cada noche. El error. ¿Qué error podría ser peor que matar a tu mejor amigo? Fue a las coordenadas. Ubicación diferente. Área cerca del cementerio nuevo. Cavó. 3 metros. Encontró el cuerpo, y cuando vio la caja de identificación, se derrumbó, porque reconoció el nombre. David Méndez. Su tío, el hermano mayor de su padre, quien supuestamente había se mudado a América en 1991. Su padre había matado a su propio hermano. Diego abrió la caja de evidencia con manos temblorosas. Carta del padre, más larga que las otras, escrita con tinta manchada. Lágrimas. X Ember 15. David Méndez, mi hermano. Diego, esta es la verdad que nunca quise que supieras. Después de matar a Antonio estaba roto. Había matado a 4 hombres en 5 años, 3 justificados, 1 necesario pero devastador. David, mi hermano mayor, notó mi cambio. Preguntó, investigó, y en julio de 1991 descubrió todo.
Encontró mis notas, mis evidencias, mis confesiones escondidas. Lo confronté. Le expliqué todo: los abusos, la inacción de autoridades, mi justicia. Él escuchó, y entonces me dijo: Roberto, entiendo por qué lo hiciste, pero esto tiene que terminar. Tienes que entregarte, o al menos parar. Le prometí que había parado, que Antonio fue el último, que estaba terminado, y era verdad, yo había parado. Pero David tenía conciencia fuerte, ética rígida y miedo. ¿Y si matas otra vez?, me preguntó. ¿Y si te vuelves como Antonio? Le juré que no. Le juré que estaba terminado. Pero vi en sus ojos. No me creía. Durante 2 meses, David me vigiló. Me siguió, esperando que matara otra vez. Y cuando no lo hice, decidió que de todos modos no podía vivir con el conocimiento. En septiembre de 1991, David me dijo: voy a las autoridades, no por castigo, sino por las familias de los 3 primeros, Miguel, Javier, Carlos. Sus familias merecen saber qué pasó. Le rogué: David, eso destruirá a nuestra familia, a mamá, a tu esposa, a todos. Él dijo: lo sé, pero es correcto. Tuvimos una pelea terrible, dijimos cosas horribles. Y entonces lo empujé, solo lo empujé, para que se callara. Él se tropezó, cayó, su cabeza golpeó la roca, sonido terrible, como algo rompiéndose. Se quedó quieto, corrí a él, todavía respiraba, pero inconsciente, sangrando. Podía llamar ambulancia, podía salvarlo, pero si lo salvaba, él hablaría, iría a las autoridades, todo saldría. Y yo tomé la decisión más cobarde de mi vida. Lo dejé morir. Tomó 10 minutos. Yo me senté ahí, viendo, llorando, pero no hice nada. Cuando dejó de respirar, lo enterré. Y le dije a la familia que se había mudado a América, repentinamente, sin despedirse. Todos lo creyeron, porque David siempre había hablado de mudarse. Su esposa se divorció de él in absentia. Se volvió a casar. Nunca supo. Y yo viví 32 años con este secreto. Diego, maté a 4 hombres en defensa de inocentes. Eso puedo justificar, pero dejé morir a mi hermano por cobardía, por miedo, por protegerme. Eso no tiene justificación. Esa es mi confesión, mi pecado imperdonable. Y ahora tú sabes todo. 5 cuerpos, 5X, toda mi vida secreta revelada. ¿Qué harás con este conocimiento, hijo? ¿Me llamarás héroe o asesino? ¿Entregarás los cuerpos o los dejarás enterrados? ¿Usarás el dinero o lo donarás? Tú decides. Es tu carga ahora. Perdóname. Tu padre, Roberto Méndez. Diego se quedó sentado junto a la tumba de su tío, llorando, gritando. Su padre había sido justiciero, y asesino, y cobarde, y héroe, todo al mismo tiempo. ¿Qué hacer ahora? La decisión. 6 meses después. 6 meses después de encontrar el mapa, Diego tomó su decisión. Llamó al sheriff actual. Le dio carta sellada que su padre había preparado, y confesión completa, incluyendo mapa, ubicaciones exactas de 5 cuerpos. El sheriff excavó, encontró los 5 cuerpos, exactamente donde Diego dijo, y las cajas de evidencia. Los primeros 3 casos, Miguel, Javier, Carlos, causaron terremoto en el pueblo. Pruebas documentadas de sus crímenes, videos, testimonios, todo ahí. Las familias de las víctimas finalmente tuvieron respuestas. Validación, cierre. Roberto Méndez era héroe, dijeron muchos. Hizo lo que las autoridades cobardes no hicieron. Pero otros dijeron, era asesino, vigilante, no diferente que criminales que mató. El caso de Antonio complicó todo. ¿Era víctima o monstruo? Y David rompió corazones. Hermano matando hermano, accidente o asesinato. Legalmente se clasificó todo como homicidios cometidos por Roberto Méndez, fallecido. Caso cerrado por muerte del perpetrador. Pero moralmente, nunca hubo respuesta clara. Diego usó el dinero diferente. 500,000. Donados a organizaciones de protección infantil, 300,000. Fondo educativo para víctimas de abuso, 200,000.
Fundación en nombre de David Méndez, 180,000. Mantuvo para sí mismo, necesitaba vivir, y escribió libro, contando toda la historia, publicado anónimamente. Título: El contador, historia verdadera de justiciero accidental. El libro se volvió bestseller. Millones leyeron, debatieron, algunos apoyaron, otros condenaron, pero todos entendieron. Moralidad no es blanca y negra, a veces es gris, confusa, imposible. Y las personas ordinarias a veces viven vidas extraordinarias, secretas, complejas. Como Roberto Méndez, el contador aburrido, quien durante 40 años escondió 10 tesoros enterrados, 5 cuerpos escondidos, toda una vida de justicia, venganza, heroísmo y error. Diego visitó la tumba de su padre un año después de encontrar el mapa. «Papá», dijo en voz alta, «finalmente te conozco. Realmente, no eras aburrido, nunca lo fuiste. Eras complicado, humano, capaz de gran bien y gran error, como todos nosotros. No sé si hiciste bien, no sé si eres héroe o villano, probablemente eres ambos, pero sé esto, protegiste a inocentes cuando nadie más lo haría. Y eso significa algo. Te perdono por ser imperfecto, espero que puedas perdonarme por revelar tus secretos, pero el mundo necesitaba saber, no solo tus crímenes, sino tus razones, porque a veces las personas buenas hacen cosas terribles por razones comprensibles, y eso no hace los actos buenos, pero hace a las personas humanas. Descansa en paz, papá. Tu secreto ya no es secreto, y tu hijo finalmente te conoce. Si llegaste hasta aquí, si seguiste a Diego a través de 15X, 5 cuerpos y una vida secreta completa, si esta historia te hizo cuestionar moralidad, justicia y las decisiones imposibles que personas ordinarias enfrentan, necesito que hagas algo. Ahora. Da like a este video, porque historias como esta necesitan ser contadas, compartidas, debatidas. 2. Comenta. ¿Diego hizo bien revelando todo? ¿O debería haber mantenido el secreto de su padre? No hay respuesta correcta, pero quiero saber qué piensas. 3. Comparte este video con alguien que cree conocer completamente a las personas en su vida. Necesita entender que moralidad es complicada. Aprecia historias que desafían perspectivas simples, porque esta no es solo historia de entretenimiento, es estudio de moralidad, de justicia, de humanidad, y conversaciones como esta cambian perspectivas, abren mentes, crean empatía. Compártela, ahora. Y recuerda, las personas más ordinarias a veces viven las vidas más extraordinarias. Nunca asumas que conoces realmente a alguien, porque todos tienen secretos, algunos pequeños, algunos enterrados bajo X en un mapa. Mensaje final. Querido amigo que está escuchando esta historia, la historia de Diego y Roberto nos enseña algo profundo sobre moralidad, justicia y la complejidad de la naturaleza humana. Lecciones de esta historia 1. A nadie es quien parece ser. Diego pensaba que su padre era aburrido. Era justiciero secreto durante 40 años. ¿A quién crees conocer, pero realmente no conoces? 2. En justicia versus venganza. La línea es delgada. Roberto empezó protegiendo inocentes. Antonio se convirtió en cazador. ¿Dónde está esa línea? ¿Quién decide? 3. Buenas personas hacen cosas terribles. Roberto mató a 5 hombres. 3 merecían justicia. Un se había corrompido. Un fue error. Eso lo hace héroe o villano. Puede ser ambos. 4. Sistemas fallidos crean justicieros. Si autoridades hubieran actuado, Roberto nunca habría matado. ¿Cuánta responsabilidad tienen sistemas corruptos en vigilantes que crean? 5. En secretos siempre salen a la luz. 40 Acres, 15X han todo escondido, pero al final han revelado
¿Qué secretos guardas que eventualmente saldrán? 6. Personas ordinarias, vidas extraordinarias. El contador aburrido vivió vida de thriller. ¿Qué vidas secretas viven las personas ordinarias a tu alrededor? 7. Algunas decisiones no tienen respuestas correctas. ¿Entregarías los cuerpos? ¿Mantendrías el secreto? ¿Usarías el dinero? No hay respuesta universal. Solo elecciones difíciles. Si has sido víctima de abuso, no estás solo. Hay organizaciones que ayudan, hablan, denuncian, buscan justicia. Si conoces a alguien que abusa, no te quedes callado. No seas cómplice por silencio. Actúa legalmente. Si sientes impulso de ejercer justicia tú mismo, entiendo, ese camino corrompe. ¿Cómo corrompió a Antonio? Busca justicia legal. Oración final. Padre Celestial, gracias por la historia de Diego y Roberto, por este testimonio complejo de humanidad, justicia y error. Te pedimos por todas las víctimas de abuso, que encuentren justicia, sanación y paz. Te pedimos por quienes luchan contra sistemas corruptos, que encuentren formas legales de crear cambio. Te pedimos por quienes han cruzado líneas en nombre de justicia, que encuentren perdón y redención. Y te pedimos sabiduría para navegar mundo moralmente complejo, donde bien y mal no siempre son claros. En tu nombre oramos. Amén. Palabras finales. Esta historia no tiene moraleja simple, porque vida real no es simple. Roberto no era completamente héroe ni completamente villano. Era humano, complicado, capaz de gran bien y gran error, como todos nosotros, y eso es la verdad más importante. No juzgues demasiado rápido, no asumas entender, no simplifiques lo complejo, porque cada persona tiene historia, razones, contexto. Eso no excusa todo, pero explica mucho. Y a veces, entender es más importante que juzgar. Las personas más ordinarias viven vidas extraordinarias que nunca sabremos. Tu vecino, tu padre, tu amigo. Todos tienen secretos, historias, capítulos escondidos, algunos hermosos, algunos terribles, la mayoría complicados. Así que antes de decir, lo conozco completamente, recuerda a Roberto, el contador aburrido, con 15X en un mapa, 10 tesoros, 5 cuerpos y 40 años de secretos que nadie sospechó, hasta que su hijo cavó y descubrió que su padre aburrido nunca fue aburrido.